Y en una empresa la gente, eres como el padre, ¿no? O sea, todos los demás, pues la gente del equipo son tus hijos. O sea, el ser humano es capaz de cosas gigantescas. Si tienes un plan B, es que no estás focalizado en el plan A. Claro. El podcast, a día de hoy, yo creo que está un poco saturado. Hay demasiados players. Tenemos un listado de unas 100 personas que queremos traer y tenemos ya un departamento de comunicación que pico pala no para de abrazarles. Intentamos tener un colchón como de 5 o 6 podcasts ya grabados. ¿Desde el principio? No, al principio íbamos aquí. De mierda, tenemos que publicar el jueves de la semana que viene, es jueves de esta semana y no tenemos podcast grabado. Esta consultoría vale 3.000 euros, no tenéis que pagar. Estaba esperando. Y lo que estábamos diciendo, que al final yo creo que la gran diferencia, que es no conformarse. Ya. El siempre querer más. Sí. Bueno, vosotros lo podéis decir a nivel de empresa y demás. ¿Cómo aplicáis esto? Sí, vamos a cambiar un poquito el tercio de esto y vamos a hablar un poco más de, Venga, de vosotros. A ver, Agus, ¿tú cómo lo enfocas? Pues yo precisamente creo que el no conformarse es esencial. O sea, si algo a mí me ha referenciado en el mundo del marketing, que me ha conocido, ha trabajado conmigo años y tal, sabe que a mí me das un objetivo y a mí eso no me vale. O mejoro ese objetivo o para mí la campaña está mal hecha. Bueno. Y eso es esencial. Sí. ¿Por qué? Porque primero, el cliente, te traes a un cliente de por vida. Eso es la bomba. Y segundo, porque también te autoexiges a ti. O sea, si me dan un objetivo, que a mí me han dado objetivos relativamente fáciles o muy complicados, es que me da igual. O lo mejoro o para mí no está bien hecho mi trabajo. No, claro. Y yo soy el más exigente conmigo, con mi equipo, pero yo primero estoy para conmigo. O sea, es esencial. Y eso yo creo que tú lo vas a poder decir exactamente igual. Sí, igual que tú. Es que o lo mejoras o para mí no estás haciendo lo que tienes que hacer. No es tu trabajo, no eres el profesional que tienes que ser si te conformas con lo que te ha pedido el cliente. Total. Yo creo que el nivel de exigencia te lo tienes que autoimponer tú y en una empresa la gente, eres como el padre, ¿no? O sea, todos los demás, pues la gente del equipo son tus hijos y entonces van a actuar, pues creas una cultura, pero no creas una cultura con las palabras vacías o que te inventes un pitch en Navidad súper espectacular, no. Con el ejemplo que predicas en el día a día y con las pequeñas acciones, cómo piensas, cómo hablas, lo que transmites y con el ejemplo. Y luego en cuanto a objetivos, lo que dice Agustín, yo creo que hay que pensar muy grande porque creo que mira, autosabotaje, me ha flipado lo que has dicho antes, creo que somos como ser humano, o sea, el ser humano es capaz de cosas gigantescas. Tenemos unas creencias limitantes brutales de serie, no sé si nos las autoimponemos a nivel grupal o colectivo, y creo que hay que pensar en grandes, tener grandes planes, grandes ambiciones, que creo que la ambición es muy sana. No hablo de codicia, hablo de ambición, de querer, de saber, de conocer, de tal. Y luego que no hay plan B. El compromiso es absoluto. O sea, y por eso, mira, yo te digo, a mí lo que me quita la presión es saber clarísimo, y he leído, y ahora si queréis os digo literatura porque he leído como un absoluto obseso sobre esto. Yo no tengo plan B en mis planes. Yo tengo por escrito mis objetivos, mis planes, un tiempo concreto para conseguirlo, como si fuese un business plan, y para mí no existe el plan B. Eso decía un poco Arnold Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger. Que decía que si tienes un plan B es que no estás focalizado en el plan A. Claro. Entonces ya estás perdiendo un poco el tiempo. Oye, pues me toca a mí hablar de mi podcast. Hombre, por favor. Por favor. No, pero el éxito ha sido... No, la verdad es que ha ido como un tiro y cuando lanzamos hace 2 años, joder, obviamente teníamos la ambición, pero no sabíamos que iba a ir tan bien y tan rápido. ¿Qué queréis saber? O sea, vosotros estáis haciendo un podcast, ¿qué os apetece saber? Lo que queráis. A mí me apetece saber un poco cómo lo llevas, o sea, la diferencia entre un tipo de invitado u otro. Vale. Cómo lo mueves luego también en redes sociales. Vale, pues vamos a ver. O sea, nuestro podcast lo primero que tiene una frecuencia semanal. Es muy exigente porque intentamos tener un colchón como de 5 o 6 podcasts ya grabados. ¿Desde el principio? No, al principio íbamos aquí. De mierda, tenemos que publicar el jueves de la semana que viene, es jueves de esta semana y no tenemos podcast grabado. Y ir corriendo, llamar a 30 invitados, no sé qué, grabar el lunes y publicar los editores, joder, no llegamos y tal, y acabar publicando. Entonces, hubo un momento que dijimos, no, vamos a llamar a muchísimos invitados, grabamos a tope, tuvimos como un mes intensivo de grabaciones y ya tuvimos un colchón de 6-7 podcasts y entonces ya nunca paramos. Y, por ejemplo, con Dani García, que sale esta semana, el chef de Superchef y tal, lo grabamos hace como 6 semanas y sale ahora. Entonces ya tenemos ahí un colchón bastante grande. Es temática emprendimiento y marketing digital. Es prácticamente lo que hablamos es business, emprendimiento y marketing digital. ¿Y cómo se llama el podcast? ¿No? Y constancia. Bueno, al principio tarda.
Joder, sí. Al principio dices, "Joder, es Justo, frustrante. obviamente. Es frustrante. Tú mucho trabajo para que... le Y al cueste principio arrancar. cuesta, sí, Claro. cuesta bastante. El podcast se llama Media Power. Exacto. Sí, lo he dicho antes, ya otra cuña Sí. publicitaria me parece ya abusar. No. Ya es abusar. No, pero me refiero, ¿y cómo llegaste a pensar en hacer un podcast? No, Eso nos porque- interesa a nosotros también, decir, Sí. oye, ¿por qué voy a hacer un podcast? Yo siempre, o sea, yo soy obsesivo en consumidor de conocimiento, o sea, soy muy curioso, no paro de consumir de forma compulsiva conocimiento de los temas, es verdad que de mi nicho, de lo que a mí me interesa. De otras tantas ramas tengo muchas carencias y no tengo ni idea de otros temas, pero de mi nicho sí que intento profundizar muchísimo y me encanta escuchar historias de emprendedores y tal, tanto de España como de Estados Unidos y de no sé qué, porque escuchando a la gente es conocimiento gratis y la gente tiene esa generosidad y te comparte su conocimiento y aprendes una barbaridad y básicamente copias y lo pegas para tu negocio. Entonces creces más rápido. Es como tener mentores gratis. Entonces yo vi en Estados Unidos, me gustaba mucho el de Impulsive Paul, hay un podcast que es de 4 CEOs billionaire que hablan de 1000 cosas. Me gustaba mucho el podcast de ITNIC, que a día de hoy es competencia, pero es buenísimo y son los CEOs y founders de Factorial, gente me parecen brillantes. Bueno, y otros tantos podcasts. No estaba Wellcast, porque esto fue hace 2 años, Wellcast, que de hecho Pedro Huervan ha venido a mi podcast, los de Tengo un Plan, estábamos empezando casi a la par, pero bueno, su contenido es mucho más mainstream. Yo creo, de hecho, les he entrevistado en mi podcast y por eso yo también creo que han crecido tan rápido. Además que Sergio y Juan son unos cracks y son unos currantes que flipas. De hecho, hacen 2 podcasts a la semana. No uno semanal, 2 podcasts a la semana. No, es una barbaridad. O sea, ese es su core business. Es que para mí el podcast no es mi core business. O sea, yo tengo, es un canal de publicidad y de adquisición de clientes que funciona muy bien. Y bueno, entonces, los invitados, ¿cómo lo hacemos? Pues somos muy pesados. Y al que tenemos un listado de unas 100 personas que queremos traer y tenemos ya un departamento de comunicación que pico pala no para de abrazarles. Pero al final es, oye, les cuentas el proyecto, ya ven que tiran y muchos te dicen que no y muchos siendo muy pesados te dicen que sí, otros te dicen que sí más fácil y vamos intercalando con algunas historias de súper éxito y otras más normales porque hay emprendedores, coño, pues por ejemplo, la historia que acaba de contar Agus de... O sea, si yo Agus estuviese activo y tiene la empresa del ratón contentón de lo azul de los 5 millones, yo me traigo al podcast y quiero que lo cuente locamente. Entonces, bueno, y luego la estrategia de difusión, también intentamos traer a gente muy viral, por ejemplo, el de Mario Conde fue un pelotazo brutal. Sí. Que además yo... Y aprendo... y otra cosa, egoístamente, esto es egoísta, aprendo una barbaridad de los invitados. Sí, y muchas veces... Eso es inteligente. Completamente. Claro, pero y le hago preguntas que digo, vale, hago un mix, un híbrido de preguntas de, vale, lo que quiere la audiencia escuchar, y me obsesiono mucho con lo que el oyente quiere escuchar para alimentarle, pero también lo que yo quiero saber de esta persona. Es que probablemente lo que tú quieras saber también es lo que quiera saber mucha parte de la audiencia. Muy probablemente, exactamente. Entonces, y lo guionizo, hago como 15 preguntas, bullet points, que luego fluyo y me puedo ir saltando, pero tengo como... Porque hay gente que viene tan interesante. El otro día vino Javier García Recuenco, que es un tío que es un genio, no un genio de que sea simpatiquísimo, que también lo es que es superdotado y ha sido presidente de Mensa 2 años, que es la asociación de superdotados del mundo. O sea, tiene un CI que, bueno, no lo dijo en público porque dice eso es como medirse la verga en el mundo. Y no lo voy a decir y tal, pero bueno, le puedes preguntar de astrofísica, de extraterrestres, de marketing digital, de business y de cosmología. Lo que quiera, el tío es ChatGPT. O sea, al final tampoco, no solo llevas emprendedores y empresarios. Bueno, pero es que este tío es empresario-emprendedor, además de superdotado, porque tiene una empresa que es Complex Problem Solving, CPS, que cuando ya nadie sabe solucionar un problema de consultoría estratégica y tal, le llaman a este tío, IBEX, la NASA, y te resuelve un problema. O sea, como el Dr. House, ¿no? Cuando nadie sabe solucionar un problema, pues... Y luego el medio de difusión es YouTube, es el core business, YouTube es el real estate, igual que has dicho, YouTube es el real estate de las plataformas de podcast para mí. Luego está Spotify, Apple Podcast, Podimo, TikTok y Instagram. Y Reels y TikTok, o sea, y todo se retroalimenta. Al final el objetivo es que los Reels y que TikTok alimente Reels y que Reels alimente YouTube. Y que todo se retroalimente y se genere una audiencia fiel. Y a partir de ahí, luego ya para vosotros, que yo creo que es interesante, pues igual que por ejemplo Cibislen, que es nuestro patrocinador, que vosotros podéis tener patrocinadores. Yo creo que vais a tener muy fácil conseguir patrocinadores en cuanto grabéis 5 podcasts y ya tengáis un poquito de tracción y potencial y las métricas de YouTube se vean marcas de golf. Vais a seguramente tener fácil, incluso algunos invitados que quieran salir aquí os llamarán a la puerta y os dirán que oye, les cobraréis vuestro fee. Claro. Algunos que sean súper top no vas a cobrar si viene Courtois, ¿no? De hecho, tú le dices gracias, pero eso te permitirá hacer que la bola de nieve sea gorda para que otros invitados
Eso lo hace, lo dijeron en mi podcast, es público, por eso lo digo, Tengo un Plan lo hace. Y se genera, el podcast a día de hoy yo creo que está un poco saturado, hay demasiados players, creo, y ya está pasando que muchos lo están abandonando, no es fácil ser sólido y constante, que lo que tú decías, Sí. constante en el tiempo, entonces los que sean grandes productos de calidad van a perdurar en el tiempo y sobre todo que hayan identificado muy bien una audiencia nicho que le interese muchísimo y que sean fans brutales. Es decir, si traéis golfistas, empresarios, profesionales y tal, y la audiencia que sean unos friki fans del golf, que sientan pasión y les encante todo lo que oyen, creo que lo vais a petar. Pero hay que enfocarse yo creo que en un nicho, porque si lo haces muy 100%. mainstream, pues es Jordi Wild, Joe Rogan, que ojalá, ¿no? Y se pueden permitir hacer ya lo que quieren porque vienen de hace 8, 9, 10 años atrás, que era distinto YouTube y que cuando generabas una pelota era mucho más, la atracción ya era el Titanic. Sí, que eran imparable. los primeros, básicamente. Los primeros, exacto. Los primeros llegan y pues ya está. Se han comido el pastel. Exactamente. Y luego, y otra cosa que os puede ayudar es el vídeo largo de YouTube de 1 hora, hora y media, durará pues 1 hora y media lo que dure, y luego sacar 3, 4 clips de 5 minutos con temáticas Eso lo ha sido muy bien. súper interesantes. Sí. En plan de, pues yo qué sé, hemos hablado un momento de la mentalidad de superación, hemos hablado un momento de real estate, hemos hablado de no sé qué. Y esos clips, y luego Reels, os recomiendo, pues depende del nivel de edición o los editores que tengáis, pero 5 o 10, tanto para Reel como para TikTok. Y con eso, esta consultoría vale 3.000 euros, no tenéis que pagar. Estaba esperando. Lo estaba esperando.